Cuando se construyó el Coliseo, tuvo un impacto enorme debido a su tamaño, su estatus y su presencia en Roma. Durante siglos, la gente ha contemplado el Coliseo romano y se ha preguntado lo mismo. ¿Qué le sucedió realmente a la parte que le falta? Estamos hablando de una de las estructuras más grandiosas jamás construidas en la antigüedad. Y, sin embargo, una gran parte de su muralla exterior desapareció hace cientos de años. Ahora, la inteligencia artificial ha intervenido y ha logrado lo que generaciones de historiadores y arqueólogos no pudieron. ¿Qué descubrió exactamente la IA? No te pierdas este video hasta el final, porque lo que la IA reveló sobre esta maravilla antigua podría cambiar por completo tu perspectiva de la historia. El lado perdido del Coliseo. Durante décadas, los investigadores trabajaron pacientemente para comprender cómo lucía el Coliseo en todo su esplendor, mucho antes de que los daños, el abandono y las reconstrucciones lo transformaran para siempre. El enorme anfiteatro conocido hoy como el Coliseo no siempre fue una estructura destrozada de piedra y arcos. Grandes secciones desaparecieron con el tiempo, e innumerables modificaciones desdibujaron el diseño original. Una pregunta silenciosa pero poderosa acompañaba cada estudio y cada excavación. ¿Cómo lucía exactamente este monumento cuando las multitudes romanas llenaban cada asiento? Los métodos arqueológicos tradicionales tenían la responsabilidad de responder a esa pregunta. El progreso avanzaba lentamente, a menudo con una lentitud exasperante, porque cada piedra y cada corredor requerían una atención minuciosa. Cuando el arqueólogo Hans-Jürgen Bester comenzó a explorar el Hippoim en 1996, la confusión surgió casi de inmediato. El laberinto subterráneo de túneles, ascensores, pozos y cámaras presentaba un enigma tan complejo que incluso los expertos más experimentados se sentían abrumados. Best admitió abiertamente que la complejidad del yacimiento explicaba por qué las generaciones anteriores nunca habían analizado por completo el sistema subterráneo. Según las declaraciones de la época, la complejidad del diseño resultaba casi aterradora. En lugar de herramientas de escaneo modernas, el equipo dependía de cintas métricas, plomadas, niveles de burbuja, papel y lápices. Cada pasillo debía medirse a mano. Cada grosor de pared debía dibujarse manualmente. Cada alzado debía revisarse una y otra vez. Este lento proceso de documentación duró 4 años completos. Muchos se preguntarán por qué se defendía un método tan anticuado en una era de tecnología más rápida. La mejor explicación es que el dibujo lento obligaba a una concentración intensa. La repetición cuidadosa permitía que los detalles se grabaran profundamente en la memoria. Gradualmente, al dibujar línea tras línea, se iba formando una imagen mental de la estructura original. Mediante este método constante, surgieron 4 fases constructivas principales, junto con numerosos cambios menores a lo largo de casi 4 siglos de uso. Las marcas talladas en la mampostería comenzaron a tener sentido al compararlas con los sistemas mecánicos romanos excavados en el sur de Italia. La ingeniería inversa se convirtió en parte del proceso. En lugar de adivinar, se construyeron maquetas con palillos de dientes, cartón, pegamento y papel de calco. Estos sencillos materiales demostraron cómo los sistemas de elevación subían antiguamente a los animales y los elementos escénicos a la arena. ¿Podrían herramientas tan humildes desvelar realmente antiguos secretos de la ingeniería? Sorprendentemente, la combinación de mediciones precisas y modelos creativos proporcionó respuestas convincentes. La excavación sistemática también desempeñó un papel importante. La vasta sección sur, que abarca aproximadamente 3.000 metros cuadrados, requirió la remoción de capas de adoquines y una excavación minuciosa debajo. Los equipos trabajaron lentamente, retirando la tierra y los escombros capa por capa. Las bases de datos de sellos de ladrillos de la Roma imperial ayudaron a datar ciertos elementos, conectando piezas de mampostería con emperadores y periodos de tiempo específicos. Cada pequeña pista importaba porque la reconstrucción se enfrentaba a estrictas limitaciones internacionales. La Carta de Venecia de 1964 declaró que la reconstrucción completa debía descartarse. Solo la anastomosis, es decir, el reensamblaje de partes originales pero rotas, recibió aprobación. Posteriormente, la UNESCO reforzó restricciones similares a través de la Convención del Patrimonio Mundial.
La reconstrucción se consideraba aceptable solo cuando existía documentación completa, sin dejar lugar a conjeturas. El arqueólogo Simon James resumió el desafío sin rodeos al afirmar que toda reconstrucción conllevaba cierto grado de error. Esa afirmación revelaba una verdad más profunda. Incluso con un estudio minucioso, la certeza seguía estando fuera de nuestro alcance. ¿Cómo se podía restaurar completamente algo cuando el tiempo borraba tanta evidencia? En lo que antes eran pasillos, surgieron huertos. El heno y los excrementos de los animales cubrieron los otrora complejos espacios mecánicos. Solo en la década de 1930, durante el régimen de Benito Mussolini, los trabajadores limpiaron definitivamente la antigua instalación. Sin embargo, incluso esa limpieza eliminó capas de evidencia que podrían haber revelado pistas más antiguas. Los esfuerzos de restauración completa comenzaron mucho más tarde, en la década de 1990. El acceso público a las secciones subterráneas se abrió recién en 2011, casi 2000 años después de su construcción original, entre los años 72 y 80 de él. Sí, un periodo tan prolongado de abandono borró no solo la evidencia física, sino también la memoria viva de cómo funcionaba la estructura. La pérdida de registros profundizó el misterio. Los textos antiguos rara vez describían detalles técnicos de la maquinaria de la arena. Los dibujos de la época romana no se conservaron completos. La tradición oral se fue desvaneciendo con el paso de las generaciones. En consecuencia, los investigadores se basaron en fragmentos, mediciones, marcas de herramientas y comparaciones con otros yacimientos de ingeniería romana. Cada descubrimiento respondía a una pregunta, pero planteaba otra. ¿Qué había donde ahora hay un espacio vacío? ¿Cuántos ascensores funcionaban bajo el suelo de la arena? ¿Qué mecanismos controlaban la escenografía y las entradas de los animales salvajes? Un estudio minucioso redujo la incertidumbre. Sin embargo, la certeza absoluta seguía siendo imposible. A pesar de estas limitaciones, décadas de investigación paciente fueron transformando gradualmente la comprensión del aspecto original del Coliseo. Lo que antes parecía una ruina caótica comenzó a revelar patrones, fases y un diseño intencionado. El esfuerzo demostró algo extraordinario, que la persistencia, incluso bajo estrictas normas de conservación y registros incompletos, puede desvelar poco a poco las capas de la historia, revelando verdades que antes parecían imposibles de descubrir. Cada paso minucioso, cada análisis cuidadoso, acercó al equipo a la comprensión, pero sin caer jamás en la especulación ni la imaginación. Fue un delicado equilibrio, un andar sobre la cuerda floja entre la ciencia y el misterio. Y justo cuando parecía que la historia no podía ser más reveladora, la IA entró en escena, desvelando información que ningún ser humano podría haber logrado por sí solo. Presta mucha atención hasta el final. No creerás lo que descubrió. ¿Cómo se utilizó la IA para descifrar el misterio? La tecnología digital entró en acción donde los métodos manuales tradicionales alcanzaron sus límites, y los funcionarios explicaron que los investigadores comenzaron a aplicar inteligencia artificial para analizar las estructuras supervivientes del Coliseo y reconstruir lo que siglos de terremotos, extracción de piedra y erosión habían borrado. Surgió una pregunta natural. ¿Cómo podrían las computadoras modernas ayudar a comprender ruinas que habían permanecido en pie durante casi 2000 años? Los funcionarios explicaron que la investigación se basó en modelos de IA, capaces de procesar enormes cantidades de datos. Al mismo tiempo, se generan datos arquitectónicos que van mucho más allá de lo que cualquier equipo humano podría gestionar. Uno de estos sistemas, llamado Anías, en honor a una figura mitológica greco-romana, tenía un propósito especializado: analizar estructuras romanas antiguas, inscripciones e incluso detalles sutiles incrustados en superficies de piedra. Los responsables describieron a Anías como una red neuronal generativa multimodal capaz de tomar como entrada tanto imágenes como texto. A continuación, establecer conexiones que los humanos no podrían percibir de inmediato.
La visión artificial resultó fundamental para este enfoque tecnológico, ya que los algoritmos de reconocimiento de imágenes basados en inteligencia artificial escanearon meticulosamente grietas, patrones de erosión y pequeños cambios estructurales en la monumental fachada del Coliseo. Los funcionarios explicaron que estos algoritmos podían detectar características invisibles para el ojo humano, lo que permitía comprender cómo la estructura original se había deteriorado lentamente a lo largo de los siglos. Surgió una pregunta natural. ¿Cómo podrían los patrones ocultos en la piedra desgastada o en las columnas desconchadas revelar algo significativo? Los funcionarios respondieron que los modelos de aprendizaje automático entrenados para interpretar patrones podrían descubrir correlaciones sutiles, como marcas de desgaste, líneas de erosión y cambios de alineación que sugerían los métodos de construcción originales o las tensiones estructurales. En un ejemplo, los investigadores aplicaron técnicas de IA similares para analizar tableros de juego de la antigua Roma mediante la ejecución de miles de simulaciones virtuales, demostrando cómo el desgaste repetido podía indicar patrones de uso. Siguiendo la misma lógica, los funcionarios explicaron que la IA podría analizar la piedra y la mampostería del Coliseo para descifrar misterios estructurales que habían desconcertado a los historiadores durante generaciones. Los funcionarios también detallaron el extenso proceso necesario para entrenar estos sistemas de IA, haciendo hincapié en la necesidad de contar con enormes conjuntos de datos seleccionados. Los investigadores se basaron en décadas de trabajo histórico, recopilando información de colecciones digitales como la Base de Datos Epigráfica de Roma, la Base de Datos Epigráfica de Heidelberg y la Base de Datos Epigráfica de Klaus Slaby. Todas estas fuentes fueron depuradas, armonizadas y vinculadas en un único conjunto de datos procesables por máquina que incluía más de 176.000 inscripciones latinas de todo el mundo romano. Los funcionarios describieron cómo este conjunto de datos permitió a la IA desarrollar lo que denominaron huellas digitales históricas, en las que cada inscripción recibió una codificación que capturó el contenido textual, las características lingüísticas, el origen temporal, la ubicación geográfica y las conexiones con otras inscripciones. Posteriormente, el sistema aprendió a predecir la ausencia de texto en latín, alcanzando una precisión de hasta el 73% cuando los huecos eran pequeños y del 58% cuando se desconocía la longitud del texto faltante. Surgió una pregunta natural. ¿Cómo pudo un ordenador adivinar las palabras que faltaban en inscripciones talladas hace casi 2000 años? Los funcionarios explicaron que la IA se basó en patrones contextuales y relaciones históricas entre las inscripciones, aprendiendo así las reglas de la escritura latina a través del tiempo y el espacio. Según informaron las autoridades, la reconstrucción digital se basó en gran medida en el escaneo 3D, siendo el escaneo láser terrestre la base del trabajo. Los equipos emplearon instrumentos como el Leica ScanStation P30 para crear nubes de puntos de gran precisión del Coliseo, capturando detalles que los dispositivos GPS tradicionales o los planos arquitectónicos en 2D jamás podrían igualar. Los datos capturados se procesaron con software especializado como Leica Cyclone Register 360, que registró, limpió y extrajo las mallas de superficie de las nubes de puntos. Los funcionarios añadieron que la fotogrametría aérea complementó el escaneo láser al proporcionar fotografías panorámicas y detalles finos adicionales. Un sofisticado software de fotogrametría corrigió la distorsión causada por la superposición de imágenes, produciendo modelos 3D precisos de cada superficie. Los campos de radiación neuronal combinados con las capacidades de la IA ayudaron a reconstruir las partes que faltaban, mientras que las redes generativas antagónicas rellenaron los huecos donde el colapso estructural o la erosión habían eliminado las características originales. Surgió una pregunta de forma natural. ¿Podría la IA imaginar realmente cómo era un edificio hace siglos, del que solo quedan fragmentos? Los funcionarios explicaron que la combinación de datos escaneados, registros históricos y patrones aprendidos permitió a la IA predecir las formas y posiciones originales de los elementos arquitectónicos con una precisión notable.
El reconocimiento de patrones se ha consolidado como una de las contribuciones más valiosas de la IA. Los funcionarios explicaron cómo los modelos de aprendizaje automático, entrenados con fragmentos de material dañado, podían reconocer sutiles variaciones de textura que dejaban entrever las características del diseño original. Por ejemplo, se entrenó un modelo para detectar patrones de crujidos que se asemejaban al barro seco, lo que a veces indicaba rastros de tinta antigua. Estos hallazgos ayudaron a reconstruir inscripciones o motivos decorativos que casi habían desaparecido por completo. Esta tecnología también identificó puntos en los escaneos que eran adyacentes en segmentos de capas estructurales, automatizando tareas que antes requerían un minucioso trazado manual. Los funcionarios destacaron que esta capacidad era particularmente crucial para analizar elementos arquitectónicos complejos, como arcos, bóvedas y conjuntos de columnas, y para comprender cómo se relacionaban espacialmente los diferentes componentes. Surgió otra pregunta: ¿cómo podía un ordenador saber qué piezas encajaban cuando faltaban tantas? Los funcionarios explicaron que la IA se basaba en patrones estadísticos, conocimientos históricos y relaciones espaciales aprendidas de miles de otras estructuras romanas, lo que le permitía sugerir configuraciones probables con un alto grado de confianza. Los responsables describieron el proceso como una combinación de arqueología, historia y análisis computacional avanzado, todo ello trabajando conjuntamente para recrear en formato digital una estructura de casi 2 milenios de antigüedad. El proyecto demostró cómo la tecnología moderna podía intervenir allí donde los métodos tradicionales habían fracasado. Según informaron las autoridades, la IA permitió a los investigadores trabajar con datos de maneras que habrían sido imposibles para los humanos por sí solos. Los algoritmos detectaron patrones invisibles a simple vista, reconstruyeron textos que faltaban e incluso predijeron detalles estructurales que habían desaparecido a lo largo de siglos de daños e intervención humana. Los responsables describieron el trabajo como una colaboración entre sistemas digitales y experiencia humana, donde la IA gestionaba conjuntos de datos masivos y el reconocimiento de patrones sutiles, mientras que los investigadores humanos guiaban el proceso con conocimientos históricos, comprensión arquitectónica y criterio interpretativo. Una última pregunta quedó en el aire: ¿podrían estas técnicas cambiar para siempre la forma en que se estudian los monumentos antiguos? Los funcionarios argumentaron que esta combinación de escaneo, inteligencia artificial y bases de datos históricas representaba una nueva era para la arqueología, donde las reconstrucciones digitales podrían devolver la vida a edificios antiguos, revelar inscripciones perdidas y permitir a los investigadores comprender técnicas de construcción olvidadas hace mucho tiempo. Cada paso, desde el escaneo de las superficies de piedra hasta la decodificación de las inscripciones en latín, contribuyó a una comprensión detallada del Coliseo tal como existía siglos atrás, mucho antes de que los terremotos, la extracción de piedra y la erosión modificaran su icónica silueta. Los funcionarios también destacaron el carácter colaborativo del proyecto. Historiadores, arquitectos, ingenieros y informáticos trabajaron juntos, combinando siglos de conocimiento acumulado con la potencia computacional de la IA. Surgió una pregunta de forma natural: ¿podrían los humanos y las máquinas realmente entenderse entre sí en este tipo de trabajo? Los funcionarios respondieron que la cuidadosa coordinación, los conjuntos de datos de entrenamiento guiados y la validación constante de los resultados de la IA con respecto a hechos históricos conocidos, permitieron a los investigadores mantener la confianza en las reconstrucciones digitales. Los funcionarios añadieron que, a medida que la IA continuara aprendiendo de nuevos datos y nuevos descubrimientos, el sistema mejoraría, produciendo con el tiempo reconstrucciones aún más precisas, tanto de las inscripciones como de las características estructurales. Los responsables pronto se dieron cuenta de que este proyecto era mucho más que la simple reconstrucción digital de un monumento. Se trataba de capturar siglos de esfuerzo humano, ingenio y arte, preservando un conocimiento que de otro modo podría perderse para siempre. Cada medida, cada piedra, cada curva contaba una historia de cómo el Coliseo resistió terremotos, siglos de extracción de piedra y el implacable paso del tiempo.
Y ahora, con la IA analizando cada detalle, los secretos sobre su diseño original estaban saliendo a la luz de maneras que ningún historiador podría haber imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que la IA reveló sobre el diseño original del Coliseo cambiará por completo tu perspectiva de la historia. Lo que la IA reveló sobre el diseño original. La reconstrucción digital reveló detalles del lado que faltaba, detalles que la arqueología manual había intentado registrar durante siglos sin éxito. Los funcionarios explicaron que el análisis mediante inteligencia artificial confirmó la existencia de elementos arquitectónicos destruidos por los terremotos, preservando medidas y características estructurales que se creían perdidas para siempre. Como era de esperar, surgieron preguntas sobre la escala y la precisión del diseño original. ¿Cómo pudieron los ingenieros de aquella época lograr tal equilibrio y simetría sin las herramientas modernas? Según se informa, la estructura completa se extendía a lo largo de 189 metros y tenía 156 metros de ancho, alcanzando una altura de unos 50 metros, y su diseño elíptico seguía la clásica proporción de 5:3 común en la época. El exterior constaba de 3 niveles de arcos superpuestos, cada uno sostenido por columnas semicirculares adosadas. Los arcos a nivel del suelo medían aproximadamente 4 metros de ancho y 7 metros de alto, mientras que los arcos del nivel superior conservaban el mismo ancho, pero alcanzaban los 6 metros de altura, creando un patrón rítmico visible desde la distancia. Cada historia presentaba un orden distinto de columnas, con la toscana en la parte inferior, la jónica en el segundo nivel y la corintia en el tercero. Un cuarto piso ciego contenía pilastras con capiteles corintios salpicadas de pequeñas ventanas rectangulares. Los funcionarios señalaron que en los huecos de piedra situados entre estas ventanas se sostenían antiguamente 240 mástiles, que daban soporte al enorme toldo del velarium. Los observadores a menudo se preguntaban cómo los ingenieros de la antigüedad lograban equilibrar las presiones de una estructura tan vasta. La explicación surgió a través de técnicas de construcción que empleaban bóvedas de cañón y de arista, creando fuerzas horizontales que se contrarrestaban entre sí al conectarse con el suelo. El edificio funcionaba gracias a un cuidadoso equilibrio en el que el empuje descendente de los muros exteriores coincidía con el empuje hacia afuera de las bóvedas de cañón en los paseos circulares. Los muros radiales, construidos como los radios de las ruedas de la pista de la arena, ayudaron a aliviar la tensión adicional, lo que hizo que toda la estructura fuera extraordinariamente estable. Los materiales utilizados reflejaban tanto la escala como la sofisticación, con un estimado de 100.000 metros cúbicos de piedra travertino, combinados con cantidades similares de cemento romano, ladrillos y bloques de toba. Aproximadamente 300 toneladas de abrazaderas de hierro mantenían unidos los grandes bloques. El hormigón formó los cimientos y las estructuras principales. La piedra caliza travertina creó los muros exteriores, y la toba volcánica proporcionó un soporte ligero para las secciones internas. La disposición de los asientos reflejaba la jerarquía social, con capacidad para entre 50.000 y 80.000 espectadores distribuidos en 5 niveles escalonados, con los senadores en el podio, los jinetes en el Maenianum Primum y los ciudadanos comunes ocupando las secciones superiores. Cada nivel del anfiteatro demostraba una planificación meticulosa para satisfacer tanto las necesidades estructurales como las sociales, lo que plantea interrogantes sobre el ingenio y las habilidades organizativas de los ingenieros romanos. ¿Cómo calcularon el estrés, el peso y el equilibrio con tanta precisión? Los funcionarios explicaron que cada bóveda de cañón, cada muro radial y cada orden de columnas contribuían a una estructura que combinaba resistencia, estética y capacidad funcional. La reconstrucción también reveló que las gradas originales estaban dispuestas de forma circular alrededor del estadio, con pasillos y escaleras que permitían el movimiento controlado de los espectadores al tiempo que garantizaban una buena visibilidad. Los muros exteriores, compuestos de piedra caliza travertina, resistieron siglos de erosión, mientras que las estructuras interiores se basaron en toba volcánica más ligera, para reducir la tensión al tiempo que soportaban grandes multitudes.
Los investigadores observaron que los soportes de piedra y los mástiles del toldo del velarium demostraban un conocimiento avanzado de las fuerzas de tracción y la protección solar, lo que demuestra que los ingenieros comprendían no solo la estabilidad estructural, sino también la comodidad del público. Cada arco y columna tenía su propia carga y propósito. Sin embargo, juntos crearon un todo armonioso y equilibrado. Los funcionarios señalaron que estos hallazgos arrojan luz sobre la maestría técnica y las prioridades culturales de los constructores, revelando que la arquitectura de la época combinaba arte, ingeniería y organización social de maneras que aún hoy resultan impresionantes. La capacidad del anfiteatro para albergar a decenas de miles de espectadores de forma segura, manteniendo al mismo tiempo las proporciones estéticas y la integridad estructural, despertó una curiosidad constante sobre los plazos de construcción y la gestión de la mano de obra. ¿Cuánto tiempo se tardó en extraer, transportar y ensamblar estos enormes bloques? ¿Cómo se aseguraron los trabajadores de la alineación precisa de arcos y bóvedas en varios pisos? Los investigadores concluyeron que una planificación cuidadosa, técnicas de construcción sofisticadas y el uso extensivo de materiales duraderos permitieron que este edificio monumental se mantuviera en pie durante siglos, sobreviviera a desastres naturales y dejara un legado que la reconstrucción digital moderna ahora puede restaurar parcialmente y explicar en detalle. Con esto, llegamos al final de este video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para ver más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic ahora en el siguiente video que aparezca en tu pantalla.